Muy buenos días, amados hermanos en Cristo Jesús. Que Dios me los bendiga grandemente en esta mañana de jueves. Desde Uruguay voy a compartirles la palabra de Dios del Evangelio de Juan en esta mañana. Aún estamos en el Evangelio de Juan en el capítulo 12. Dice el versículo 23, Jesús les respondió diciendo a los discípulos: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. He leído Juan capítulo 12, versículos 23 al 26. Y como ya hemos visto, ha llegado la hora. Ha llegado el momento, el tiempo de Dios, la hora de la glorificación de Jesús. También ha llegado la hora de la glorificación del Padre. El Hijo va a ser glorificado y el Padre también va a ser glorificado en esta hora. Y también ha llegado la hora de la salvación a los gentiles, representado por los griegos que visitaron a Jesús y quisieron ver a Jesús, como lo hemos visto en el versículo 21. Entonces pues se acercaron a Felipe los griegos, que eran de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Entonces estamos en Juan capítulo 12, donde la hora de la glorificación de Jesús ha llegado. El tiempo de Dios ha llegado. Los propósitos de Dios se están cumpliendo perfectamente en este pasaje. Dice el versículo 24, y comenzamos: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús tiene que morir para que haya fruto, para que haya una cosecha. Y cuando Jesús dice en el 24, de cierto os digo, significa que lo que va a decir Jesús a continuación es de suma importancia. Jesús va a ser una comparación del grano de trigo que cae a la tierra. El grano de trigo tiene que caer en tierra. Esto significa que el grano de trigo tiene que ser enterrado para dar fruto. La semilla debe morir para convertirse en fruto. Esa es la analogía, esa es la comparación. De la misma manera, Jesús debe morir para que lleve mucho fruto para la gloria de Dios. Solo a través de la muerte de Jesús podrá haber una gran cosecha de grandes frutos. El sacrificio de Jesús producirá una gran cosecha de judíos salvados, de gentiles salvados por la sangre del Cordero de Dios. Pero para que haya una gran cosecha de gente salvadas, de gente perdonada, de gente redimida por la sangre de Jesús, Jesús tiene que dar su carne y tiene que dar su sangre en la cruz por la vida del mundo. La muerte de Jesús
fue necesaria para traer los frutos, para traer una gran cosecha para el reino de Dios. Con la muerte de Jesús, con el sacrificio de Jesús, saldrá la vida al pueblo judío, saldrá la vida al pueblo gentil. Pero judíos y gentiles que crean en el nombre de Jesucristo como el Hijo de Dios, judíos y gentiles que obedezcan de corazón el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús ha afirmado su rostro para ir a la cruz. En este pasaje, de aquí en adelante, nada ni nadie va a detener a Jesús para cumplir con el propósito del Padre. Jesús descendió del cielo no para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad del que le envió. Jesús afirmó su rostro porque su destino es la cruz, su destino es el Calvario, su destino es el Gólgota, porque es en el Gólgota, es en el Calvario, es en la cruz donde Él va a dar su carne, va a dar su sangre por la vida de este mundo. El buen pastor vino desde el cielo a cumplir el mandamiento de su Padre, solamente un mandamiento. Jesús recibió de su Padre antes de venir a este mundo. ¿Cuál es ese mandamiento que Jesús recibió del Padre antes de venir a este mundo? Miren lo que dice el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 10, versículo 14 al 18. Dice el texto bíblico. Juan capítulo 10 del 14 al 18. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Usted subraye eso, y ponga mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor, judíos y gentiles. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, nadie me quita la vida, dice Jesús, sino que yo de mí mismo la pongo, la vida. Tengo poder para ponerla, mi vida, y tengo poder para volver a tomar mi vida. Nadie me quita la vida, yo doy mi vida. Tengo poder para dar mi vida en la cruz y tengo poder para volver a tomar mi vida. Eso nos habla de la resurrección de Cristo. Recuerden que Jesús en Juan 2 dijo, destruid este templo, hablando de su cuerpo, y yo en 3 días lo resucitaré, lo levantaré este templo. Y termina el versículo 18, miren cómo termina el 18, este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Cuál es el mandamiento que Jesús recibió de su Padre? El mandamiento fue, hijo, da tu carne, da tu sangre, da tu vida por la vida del mundo. Ese es el mandamiento. Y Jesús está aquí. Ha llegado la hora de que el mandamiento del Padre sea cumplido. Ha llegado la hora para que el Hijo glorifique al Padre. Este mandamiento recibí de mi Padre: dar la vida, dar mi sangre y mi carne por el mundo. Amén. Jesús dice además, volvamos al capítulo 12, versículo 25. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Amar la vida o
aborrecer la vida. Para Jesús solamente hay dos maneras de vivir la vida que Dios nos ofrece. Usted y yo podemos amar la vida o podemos aborrecer la vida. Y es interesante porque la palabra vida, mira el versículo 25, aparece 3 veces en este texto. El que ama su vida, el que aborrece su vida, para vida eterna la guardará. 3 veces aparece el concepto de vida. Recuerden que en el Evangelio de Juan, la vida es el elemento más importante. Y Juan usa la palabra vida unas 36 veces en todo el Evangelio. La vida en el Evangelio de Juan siempre se refiere a la vida eterna, a la vida abundante, a la vida nueva. Jesús vino a dar vida y vino a dar vida en abundancia. Entonces el término vida es importante para Juan. Recuerden el prólogo, en él estaba la vida, en Jesús, y la vida era la luz de los hombres. Recuerden que Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Recuerden que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo he venido a darles vida y una vida en abundancia. Entonces el término vida es muy importante. Recuerden los contrastes, vida o muerte, luz o tiniebla. Son los contrastes que encontramos en el Evangelio de Juan. En el versículo 25, Jesús dice, el que ama su vida, la perderá. El que ama su vida en este mundo, Jesús dice, la perderá. Y el que odia su vida, el que aborrece su vida en este mundo, la está guardando o la está ganando para la vida eterna. Entonces uno tendría que pensar en este momento, ¿qué significa amar la vida en este versículo? Porque el que ama su vida, la vida que Dios nos ofrece, la vida que Dios nos da, la va a perderla. El que ama su vida, la va a perderla. El que ama su vida, la va a destruirla. ¿A qué se refiere Jesús con esa idea, con ese concepto? El que ama su vida es el hombre que ama, es el hombre que se entrega, es el hombre que solo piensa en la vida en términos terrenales, en términos materiales. Es el hombre que ama la vida terrenal con todos sus deseos y con todos sus apetitos pecaminosos. ¿Se acuerdan en Primera de Juan? En Primera de Juan capítulo 2 versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que ofrece el mundo, todo lo que ofrece esta vida, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria del mundo, no proviene del Padre, sino que proviene del mundo. Entonces, el que ama su vida es el hombre que solo busca su propia satisfacción personal. Es el hombre que busca su propia satisfacción personal. Es el hombre que solo piensa en él y no piensa en los demás. Ejemplo tenemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12. Evangelio de Lucas, capítulo 12, sobre el necio rico o el rico insensato. Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 13. Este es un tipo de hombre que ama
la vida, y el que ama su vida la perderá. Porque este hombre cree que la vida solamente consiste en los bienes que posee, en los bienes terrenales, en su satisfacción personal, en su satisfacción egoísta. Es el hombre que solo ama los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Mire lo que dice Jesús. Este es un ejemplo del necio insensato, del necio rico, que amaba solamente su vida y a él no le interesaba la vida eterna, la vida celestial, la vida del reino de Dios. Dice el versículo 13, le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo Jesús: Mirad, guardaos de toda avaricia, la avaricia del hombre, el egoísmo del hombre, el egocentrismo del hombre. A eso se refiere Jesús con el que ama su vida la perderá. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es el hombre terrenal, es el hombre materialista, es el hombre consumista que cree que la vida del hombre consiste en lo que uno tiene. Dice el texto, versículo 16, una parábola. La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Mis frutos. Vean el egocentrismo ahí. Vean la avaricia ahí. Vean la codicia ahí. Son mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros, mis frutos, mis graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos, mis bienes. El que ama su vida la perderá. El que ama su vida la perderá. Mis frutos, mis bienes, mi alma, mis graneros, mi cosecha. Solamente ese hombre egoísta pensaba en él y en nadie más. El que ama su vida la perderá. En 2 de Timoteo, capítulo 3, cuando Pablo habla del carácter malo de los hombres de los últimos tiempos, 2 de Timoteo, capítulo 3, Pablo dice lo siguiente. Aquí tenemos ejemplo de personas que amaron solamente su vida, y el que ama su vida en este mundo la perderá. Dice el texto, 2 de Timoteo 3, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, narcisistas, avaros, egoístas. Y termina el versículo 4, amadores de los deleites más que de Dios. El que ama su vida la perderá. Entonces, estamos hablando del hombre que coloca su yo por encima de Dios, coloca su yo por encima de la voluntad de Dios, coloca su yo por encima del prójimo. Es el tipo que solo piensa en lo terrenal. Su Dios es el vientre y solo piensa en las cosas terrenales que perecen en este mundo. El que ama su vida la perderá. Es el hombre egoísta. Él es su propio Dios.
Él es su propio Señor. Él es el que gobierna su vida. En el corazón de este hombre, en el alma de este hombre, no hay espacio para otros. Solamente tiene espacio para Él. Jesús dice, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida, en este mundo, para vida eterna, la guardará. El que aborrece su vida es el hombre que vive únicamente para glorificar a Dios en todo lo que hace. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno sirve o ministra, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo lo que uno piensa, lo que uno habla, lo que uno hace, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Es el hombre que vive para alabanza de la gloria de Dios. Recuerden que en Efesios capítulo 1 hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Hemos sido adoptados por medio de Jesucristo para ser hijos de Dios. Hemos sido redimidos, hemos sido perdonados, hemos recibido una herencia, hemos recibido el sello del Espíritu Santo, hemos recibido la salvación. ¿Con qué propósito hemos sido perdonados? Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de Dios. Efesios 1:12, para gloria de Dios. Efesios 1:14, para alabanza de su gracia. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Es el hombre que fue creado, que fue formado, que fue escogido para la gloria de Dios. Es el hombre que vive para glorificar a Dios. Es el hombre que vive para alabanza de la gloria de Dios. Es el hombre que lo único que le importa es hacer la voluntad de Dios. Es el hombre que no pone su yo por encima de Dios. Es el hombre que está siempre dispuesto a decirle a Dios: Padre, que no se haga mi voluntad. Padre, que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad, Padre, sino que se haga lo que tú quieres, Padre. Amén. Es el hombre que dice: Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad en mi vida, como se hace tu voluntad en el cielo. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Versículo 26, versículo 56. Juan capítulo 12, versículo 26. Si alguno me sirve, hermanitas, hermanitos, disfruta este versículo. Goza con este versículo. Este versículo está lleno de promesas. Es riquísimo este versículo. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¡Wow! Si alguno me sirviere, dice Jesús, mi Padre le honrará. Si alguno me sirviere, si alguno me sigue, mi Padre va a honrarle. Mi Padre va a honrar al que sirve a Jesús, al que sigue a Jesús, al que honra a Jesús. La palabra servir
se repite 3 veces en este texto. Mira el versículo 26. Si alguno me sirve, allí estará también mi servidor, si alguno me sirviere. La palabra servir aparece 3 veces en el texto. Eso significa que hay un énfasis en la palabra servir. Si alguno me sirve, sígame, dice Jesús. Servir a Jesús significa seguir a Jesús. Servir a Jesús significa que ya yo no vivo para mí mismo. Ya se terminó mi yo, mi egocentrismo. Ya la vida no gira alrededor de mí. Ya no soy yo la persona más importante de este mundo. Servir a Cristo significa ya no vivo para mí mismo, sino que vivo para aquel que murió y resucitó por mí, y resucitó y murió y resucitó por nosotros. Es decir, que el yo fue sepultado, el yo fue enterrado en las aguas del bautismo. Esa es conversión, eso es servir a Cristo, eso es ser convertido a Jesús. Dice 2 de Corintios capítulo 5, 2 de Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15. 2 de Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice Pablo a la iglesia de Dios en Corintio: porque el amor de Cristo nos constriñe, se ha posesionado de nosotros. El amor de Cristo nos controla a nosotros. Pensando esto, piensa en esto, hermano, no solamente en el momento de la cena del Señor, no solamente cuando comemos del pan y bebemos de la copa. Piensa en esto todo el tiempo, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Se terminó su ego, se terminó su yo, se terminó su narcisismo. Ya nada gira alrededor nuestro, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso significa servir a Jesús. Servir a Jesús significa que los que viven, los que han sido salvados, los que han sido perdonados, los que han nacido de nuevo, los que son nueva criatura en Cristo, ya no viven para sí mismos, sino que viven para aquel que murió en la cruz por ellos, para aquel que resucitó por ellos. Eso se le llama conversión. Eso significa nacer de nuevo. ¿Cuál es la señal de una persona que ha nacido de nuevo? Es que esa persona sale de las aguas del bautismo, ya no vive para ella, ya no vive para él, sino que vive su vida para aquel que murió en la cruz por él, para aquel que resucitó por él en esa cruz. Uno entonces tendría que estar preguntándose todo el tiempo: la vida que Dios me da, ¿para qué la estoy viviendo? ¿La vivo para mí o la vivo para aquel que murió o resucitó por mí? Uno tendría que preguntarse: ¿estoy amando mi vida o la estoy aborreciendo? El que ama su vida vive para él. El que aborrece su vida la vive para aquel que murió y resucitó por él, Cristo Jesús. Amén.
Eso significa ser convertido. ¿El que me sirve? Sígame. En 1 Tesalonicenses, capítulo 1. 1 Tesalonicenses, capítulo 1. Tenemos otro ejemplo de conversión, de personas que han salido de las tinieblas a la luz admirable, de personas que dejaron los ídolos mudos y se convirtieron al Dios vivo y verdadero. Dice el texto bíblico en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice el apóstol Pablo, refiriéndose a los de Macedonia y Acaya, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis, los tesalonicenses, cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Cuando uno se convierte de los ídolos mudos al Dios vivo y verdadero, se convierte de Satanás a Cristo, se convierte de las tinieblas a la luz, sale de la muerte, se convierte de la muerte a la vida. Os convertisteis de los ídolos a Dios para servir. Miren el versículo 9 al final. Se convirtieron de los ídolos a Dios y se convirtieron ¿para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Los que se convierten, los que han recibido perdón de pecado, los que han recibido el sello del Espíritu Santo, los que han recibido la salvación, los que han recibido la herencia, los que han sido escogidos, los que han nacido de nuevo, los que se han convertido no para servirse a sí mismo, sino para servir al Dios vivo verdadero. Nos convertimos para servir, para vivir, para aquel que murió y resucitó por nosotros, Cristo Jesús. Y dice el versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo. ¿Cómo la iglesia espera desde el cielo a su Hijo Jesucristo? Al Hijo Jesucristo, al Salvador del mundo, sirviendo al Dios vivo y verdadero. Jesús dijo en Juan capítulo 12, versículo 26, si alguno me sirve, hemos sido salvados para servir a Jesucristo, para servir y para vivir para aquel que murió en la cruz y resucitó por nosotros para nuestra justificación. Amén. Nos convertimos de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Si alguno me sirve, sígame. Servir a Jesús también significa seguir a Jesús. Es como un sinónimo. El que sirve a Jesús es porque está siguiendo a Jesús. En el Evangelio de Juan es muy importante seguir a Jesús, ya que muchos de los discípulos que estaban siguiendo a Jesús volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. ¿Se acuerdan allá en Juan capítulo 6, versículo 66? Juan capítulo 6, verso 66. Cuando Jesús les dijo a las multitudes, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. El que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna. Y los discípulos dijeron, Señor, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Y Jesús les dijo, ¿les ofende esta palabra? En ese contexto, dice el versículo 66, Juan 6, 66, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás, dejaron a Jesús
y ya no andaban con Jesús, porque la palabra de Cristo fue muy dura para ellos. La palabra de Cristo fue muy dura para estos discípulos. Por eso, seguir a Jesús en el Evangelio de Juan es muy, muy importante. Recuerden que el Evangelio de Juan comienza con discípulos siguiendo a Jesús. ¿Recuerden eso? Veamos Juan capítulo 1, cuando Jesús llama a los primeros 5 discípulos. Usted puede subrayar el término seguir. El Evangelio de Juan comienza 5 discípulos siguiendo a Jesús. Y dice el versículo 37. Vamos a leer del 35. El siguiente día, otra vez estaba Juan el Bautista y 2 de sus discípulos. Estos 2 discípulos tienen que ser Andrés y tiene que ser el apóstol Juan. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos, Juan y Andrés, y aquí comienza, y siguieron a Jesús. Siguieron a Jesús cuando escucharon que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Sigamos, versículo 38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? ¿Por qué me están siguiendo? ¿Por qué quieren ser mis discípulos? Versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Ahí está el término seguir también. Y versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Ahí está. El Evangelio de Juan comienza con discípulos siguiendo a Jesús. Y el Evangelio de Juan termina con discípulos siguiendo a Jesús. Juan 21 dice, Juan capítulo 21, versículo 19, después que Cristo resucitó entre los muertos, se le aparece a los discípulos y tiene una conversación con Pedro. Simón, ¿me amas como te amo yo a ti? Simón, ¿me amas como yo te amo a ti? Y Jesús le preguntó por la tercera vez: Simón, ¿me amas como yo te quiero a ti? Y Pedro se entristeció mucho de que Jesús le preguntara 3 veces si lo ama. Y Pedro dijo: Señor, tú sabes que te amo, tú sabes todas las cosas. En ese contexto, Jesús le dice a Simón, versículo 19, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Recuerden que Simón Pedro tuvo la oportunidad de morir por Jesús. ¿Se acuerdan cuando Pedro dijo: Señor, dispuesto estoy a morir por ti? ¿Se acuerdan? Pero cuando llegó el momento de la prueba, Pedro no dio su vida por Jesús, sino que Jesús dio la vida por Pedro. Entonces aquí Jesús le está dando una segunda oportunidad a Pedro. Un día dijiste, Simón, que ibas a dar la vida por mí y no lo hiciste. Ahora tú vas a dar la vida por mí y con tu muerte vas a glorificar a Dios. Te doy una segunda oportunidad para que dé la vida por mí. Versículo 19, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios.
Y dicho esto, Jesús le dijo a Pedro, sígueme, sígueme. Y con el apóstol Juan, versículo 22, Jesús le dijo a Juan, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Qué te importa, Juan, lo que va a pasar con Simón Pedro? Y termina diciendo Jesús a Juan, sígueme tú, sígueme tú. El Evangelio de Juan comienza con discípulos siguiendo a Jesús. Al medio del Evangelio, muchos discípulos que siguieron a Jesús, dejaron a Jesús y volvieron atrás. Pero el Evangelio termina con discípulos como Pedro y Juan siguiendo a Jesús. Siguieron a Jesús. Esto podría significar y significa que lo dejaron todo para seguir a Jesucristo. Recuerden que Marcos capítulo 1, esto significa seguir a Jesús. El Evangelio de Marcos capítulo 1 dice el texto, versículo 16, Marcos capítulo 1, versículo 16, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando, aquí está el significado de seguir a Jesús. Lo que significa seguir a Jesús, el costo de seguir a Jesús, el precio de seguir a Jesús. Y dejando luego sus redes, porque eran pescadores, le siguieron. Versículo 20. Y luego los llamó a otros dos discípulos, a Jacobo y a Juan, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Dejaron sus redes, dejaron sus barcas, dejaron a su padre y decidieron seguir a Jesús. Lo mismo pasó con Mateo, Marcos capítulo 2, versículos 13 y 14. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, este es el apóstol Mateo, sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo Jesús a Mateo, sígueme. Y levantándose, le siguió, dejó el banco de los tributos para seguir a Jesús. Seguir a Jesús significó para ellos dejarlo todo. Seguir a Jesús significó para ellos entregarse por completo a Jesús. Seguir a Jesús significa que no fue una decisión superficial, sino una decisión profunda y completa, determinada para seguir a Jesús. Hay un costo para seguir a Jesús. Hay un costo, hay un precio para seguir a Jesús. Dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 14, Lucas capítulo 14 dice en el versículo 25, Lucas 14, 25, grandes multitudes iban con Jesús, y volviéndose Jesús les dijo, aquí está el costo, aquí está el precio, si alguno viene a mí, si alguno quiere seguirme, y no aborrece a su padre y madre, mujer, hijos, hermanas y hermanas, y aún no aborrece su propia vida, eso es lo que decíamos en Juan capítulo 12, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida la ganará para la vida eterna. No puede ser mi discípulo. Y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo. Verso 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Versículo 33, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee,
Si alguno ama su vida, la perderá. Si alguno aborrece su vida, la ganará. Y esto significa renunciar a todo. No puede ser mi discípulo. Si yo no estoy dispuesto a amar a Cristo más que padre, madre, esposa y esposo, hijas, hermanas y hermanos, y mi propia vida, Jesús me dice, usted mi amigo no puede ser mi discípulo. Si yo no estoy dispuesto a tomar mi propia cruz y seguir a Jesús, no puedo ser su discípulo. Si no estoy dispuesto a renunciar a todo lo que poseo, no puedo ser seguidor de Cristo, no puedo ser discípulo de Cristo. Seguir a Jesús es seguirlo bajo sus condiciones. Bajo sus condiciones. Él es el que pone las condiciones y no yo ni usted. Jesús dijo, hagan discípulos a todas las naciones. Seguir a Jesús significa renunciar a nuestro yo egoísta. Significa seguir y tomar nuestra propia cruz. Seguir a Jesús significa permanecer todo el tiempo en su palabra. ¿Se acuerdan Juan capítulo 8, versículos 31 y 32? Juan capítulo 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, si permanecieres en mi palabra, si ustedes se toman de mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Los verdaderos seguidores de Cristo permanecen todo el tiempo en la palabra de Cristo, se toman de la palabra de Cristo. La palabra de Cristo mora en abundancia en sus corazones. Desean como niños recién nacidos esa palabra espiritual que los puede ayudar a crecer para salvación. Seguir a Jesús comienza cuando nos bautizamos. Jesús dijo en Mateo 28, id y hacer discípulos, seguidores, alumnos, aprendices. Y de hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo se hace un discípulo de Cristo? Bautizándolos. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un discípulo verdadero de Cristo es bautizado para el perdón de sus pecados, para ser sellado con el Espíritu Santo, para nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Además Jesús dice, enseñándoles, Mateo 28, 20, enseñándoles a los discípulos a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Seguir a Jesús significa guardar, atesorar, proteger, velar por todos los mandamientos que Jesús le ha dado a los discípulos. Eso significa que los discípulos de Cristo, los seguidores de Cristo, los servidores de Cristo son bautizados y son obedientes porque guardan todas las cosas que Cristo les ha mandado. Los discípulos de Cristo son bautizados y son obedientes porque guardan todas las cosas que Jesús ha mandado. Y Jesús les promete a los discípulos, les promete, voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Seguir a Cristo significa seguirlo donde quiera que Jesús va. Donde quiera que Jesús esté, donde quiera que Jesús vaya, el discípulo va a ir donde Jesús va, el discípulo va a estar donde Jesús está. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 4, Apocalipsis capítulo 4, 14, disculpen, Apocalipsis 14. Apocalipsis 14. Está hablando de los 144.000
que fueron sellados. Me parece a mí que estos 144.000, por su descripción, debe ser el pueblo de Dios, debe ser la iglesia de Cristo, porque los cristianos son los sellados, los bendecidos, los protegidos, los guardados por el poder de Dios. Pero una descripción de ellos, dice Apocalipsis 14, versículo 4, estos son voy a leer el versículo 3 también. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000, y aquí viene la descripción, que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos 144.000 han sido redimidos por la sangre de Jesús. Han sido rescatados por la sangre de Jesús. Han sido libertados por el poder del Evangelio de Jesucristo. Versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Es la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo es como una esposa, como una virgen ataviada, preparada y lista para recibir al esposo, a Jesucristo, al novio, a Jesucristo. Pablo dice eso en 2 de Corintios capítulo 11. Los he desposado como una esposa, como una virgen preparada y lista para Cristo. Además dice, siguen al Cordero, siguen al Cordero, siguen a Jesús por donde quiera que va. Son discípulos verdaderos, son verdaderos seguidores de Cristo. Siguen al Cordero por donde el Cordero va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios, la iglesia de Cristo, según Santiago capítulo 1, versículo 8. Hemos sido nacidos de nuevo por la palabra de verdad para que seamos primicia de Dios. El primer fruto para Dios y para el Cordero, y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin manchas delante del trono de Dios. La iglesia de Cristo, que fue escogida desde antes de la fundación del mundo, es sin mancha, sin arruga, delante de Dios por la sangre de Jesús. Seguir a Jesús significa seguir sus pisadas, seguir su ejemplo. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Los discípulos, los seguidores, siguen las pisadas de Cristo, siguen el ejemplo de Cristo, siguen las huellas de Cristo, son imitadores de Cristo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6 dice, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en Jesús, el que dice que es servidor de Jesús, el que dice que es seguidor de Jesús, debe andar, debe caminar, debe conducirse en este mundo como Jesús caminó, como Jesús vivió. Jesús vivió guardando los mandamientos de su Padre.
Jesús vivió siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús vivió no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió, la del Padre. Y el que permanece en Jesús debe andar como Él anduvo, debe caminar como Él caminó. Dice Jesús, para terminar en esta mañana, volvamos a Juan capítulo 12, por favor. A propósito, me acordé de Apocalipsis 2:10. Seguir a Jesús significa seguirlo hasta la muerte. Jesús le dice a sus seguidores de Esmirna, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No seguimos a Jesús por 1 año ni por 2 años. No seguimos a Jesús por un tiempo. Lo seguimos toda la vida. Le servimos toda la vida. Lo amamos toda la vida. Y lo seguimos hasta la muerte. Lo seguimos para siempre a Jesús, al Cordero de Dios. Jesús dice en el verso 26 de Juan capítulo 12, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Qué promesa de Jesús. El que me sirve a mí, el que me sigue a mí, va a estar donde yo esté, dice Jesús. Eso me recuerda el discurso del aposento alto, Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Aquí viene. Y si me fuere, yo os prepararé lugar, vendré otra vez. Yo os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Para que donde yo estoy, mis servidores, mis seguidores, mis discípulos, estén también conmigo en aquella gloria que tuve con el Padre antes de la fundación del mundo. Dice el capítulo 17 de Juan, versículo 24, cuando Jesús le ora a su Padre. Juan capítulo 17, versículo 24. Jesús dice a su Padre, Padre, aquellos que me han dado, aquellos que han creído en mi nombre, aquellos que me han servido, aquellos que me han seguido, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Y me gusta la frase quiero. Y parece que es primera vez que Jesús dice eso. Porque en el Getsemaní, cuando se trata de hacer la voluntad del Padre, Jesús dijo, Padre, no como yo quiero, sino como tú quieres. No que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Refiriéndose a la glorificación y a la exaltación de Jesús. Pero aquí, tratándose de sus 12 apóstoles, tratándose de los discípulos que habían de creer en la palabra de los apóstoles, tratándose de ti y de mí, Padre, aquellos que me has dado, quiero. Esto es lo que quiero, Padre.
Esta es mi voluntad. Este es mi deseo, Padre. Esto te lo pido con todo mi corazón, Padre. Quiero que los que me siguen, los que me han servido, a los que he redimido, a los que he perdonado, a los que me has dado, quiero que estén conmigo. Quiero que estén conmigo, porque no quiero nunca más separarme de ellos. Quiero que estén conmigo para que vean mi gloria, que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Quiero que lo que me has dado, quiero que mis servidores, quiero que mis discípulos, quiero que estén conmigo en aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, para que vean mi gloria, para que estén conmigo para siempre, para que vean mi rostro, para estar con ellos para siempre, para que le veamos tal como Él es. Esa es la petición de Jesús. Amén. Y termino diciendo en Juan capítulo 12, versículo 26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Va a estar mi servidor. Wow. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Mi Padre honrará al que sirviere a Jesús. El Padre honrará al que sigue a Jesús. No hay mayor honra que el Padre le dará a los que sirvieron a su Hijo Jesucristo. ¿Se acuerdan de Mateo 25? Venid, palabras del Padre. Palabras de Jesús, venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, Jesús dijo, para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Si honramos a Jesús, si servimos a Jesús, si seguimos a Jesús, el Padre nos honrará. El Padre nos dará la bienvenida en el reino eterno. El Padre honrará a todo aquel que ha servido a Jesús, que ha seguido a Jesús y que ha honrado el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias por su atención y continuamos el próximo jueves, si Dios lo permite, con otro pasaje. Buenos días. Que la pasen bien en este día. Que Dios me los bendiga.